Bienvenidos a Colegio de Empresarios. Hoy es nuestra primera sesión de micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, vamos a platicar un poquito de qué se trata esto, vamos a revisar el temario y dar una introducción de la historia y la evolución de las pymes, como se les dice, pues a lo largo de la historia. Y comenzaremos con el temario. Viendo los objetivos, es conocer el temario el día de hoy, el papel de las pymes en el ámbito nacional e internacional. Recuerden que en nuestros cursos dejamos una actividad de aprendizaje en cada sesión, ustedes tienen que ir resolviendo y conforme vamos avanzando van resolviendo esas actividades y hay 2 exámenes. Entonces esos exámenes están basados pues, en las actividades que se dejan y en las sesiones que nosotros damos. Espero que les guste mucho esta materia. Es interesante, hay que tomar en cuenta que en el mundo más del 90% de las empresas son pymes, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿En qué consiste el temario? Bueno, pues vamos a ver el papel de las pymes, ¿verdad? Su evolución histórica en el mundo, en México, definiciones de pymes, cómo se clasifican, cuáles son los criterios que se utilizan para clasificar a las pymes, características y problemas que tienen este tipo de empresas, su importancia, estadísticas nacionales e internacionales de estas mismas, consideraciones sobre las estructuras de apoyo de las pymes, y después veremos en el tema 2, pues el ambiente de la microempresa, micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? En aspecto político, social, tecnológico, ecológico. En cuanto al macroambiente, pues la competencia, proveedores y clientes. Quiero hacer una aclaración, aquí hay un error en el temario, está el temario así tal cual. Donde dice microambiente, el microambiente es la competencia, proveedores y clientes. Dejé el temario tal cual, porque ustedes seguramente tienen el temario para que vean que estamos siguiéndolo, pero hice una corrección. Al macroambiente corresponde el aspecto político, social, tecnológico y ecológico. Al microambiente, las competencias, proveedores y los clientes. Viene un pequeñito error ahí de dedo en el temario, no se preocupen, cuando lleguemos al punto lo volvemos a tocar. La empresa familiar, básicamente las pymes pues son familiares, básicamente, no todas, pero hay mucho. Por ejemplo, en México, la mayor parte de las pymes son tiendas de abarrotes y pequeños restaurantes o fondas, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de empresa familiar? Las características, ¿verdad?, que rodean pues, a la empresa familiar. Vamos a ver también cómo se crea una pyme, qué es un emprendedor, cuál es el perfil de un emprendedor y el perfil del empresario, cuáles son las diferencias entre uno y otro. No es exactamente lo mismo, aunque muchas veces se confunden, ¿verdad? Veremos aquí que un empresario siempre es un emprendedor, pero un emprendedor no necesariamente es un empresario. Las oportunidades y las amenazas que nos encontramos para iniciar una empresa, la creación o adquisición de una empresa, formas legales para construir una micro, pequeña y mediana empresa. Siguiendo con el tema 5, o siguiendo con el tema de las pymes, el tema 5 son sus características y problemas en la organización, los problemas en las áreas de finanzas, los problemas en la función de personal, la función de compra y abastecimiento, que esta es común a todas las empresas, y los problemas en la función de producción y operación. Características y problemas de la función de la mercadotecnia. Las pymes, por ser de origen familiar, usualmente, pues el creador del negocio, el empresario, no tiene muchas veces la formación profesional, sobre todo en negocios. Conoce el tema, conoce el producto, conoce el mercado y decide poner una empresa. Entonces es basado mucho en su experiencia personal, en su experiencia de vida, y esto ocasiona que falten algunas cosas que son importantes llevar a cabo en las empresas. Son muy buenos en el aspecto financiero, son muy buenos en el aspecto de producción, o son muy buenos en el aspecto de ventas, pero siempre hay carencias que hay que subsanar. Personalmente yo me dedico a la asesoría
consultoría de pymes. Y tiene ventajas y desventajas. La gran ventaja es que pues se habla siempre con el dueño, tiene la capacidad para tomar las decisiones inmediatamente, ¿verdad? Pero las desventajas es que por su falta de conocimiento técnico muchas veces no visualiza, ¿verdad?, los problemas que se pueden presentar o que se están presentando en este momento como algo que pueden detener o anclar el crecimiento de su empresa. Entonces hay que convencerlos, hay que darles los elementos técnicos necesarios, una explicación suficientemente clara, ¿verdad?, que el dueño pues pueda comprender. También vamos a ver la aplicación del producto activo, ¿verdad?, en la micro y pequeña empresa. ¿Cuáles son las etapas de supervisión, la etapa de planeación, la etapa de integración y la etapa de dirección? Si se fijan, estas etapas, pues es el proceso administrativo. Entonces vamos a ver el proceso administrativo dentro de las pymes. El proceso administrativo no cambia. El proceso administrativo es siempre el mismo en cualquier empresa, solo que en las pymes no siempre se sigue al pie de la letra. Algo de lo que carecen las pequeñas y medianas empresas, pues es principalmente de planeación. Van viviendo día al día y entonces lo que nos toca hacer a nosotros como consultores o como asesores, pues es enseñarles primeramente a planear y posteriormente a llevar a cabo esos planes tal y como fueron planeados, cosa que les digo no es nada sencillo, sobre todo si el dueño de la empresa pues no tiene una formación de negocios, una formación profesional con conocimiento técnico que le facilite esta actividad. Entonces hay que capacitarlos, hay que entrenarlos, hay que darles el conocimiento, explicarles los beneficios que tiene la planeación, por ejemplo, y sobre todo, una vez hecha la planeación, ponerla en práctica. Entonces aquí tenemos, como podemos ver, es el proceso administrativo dentro de una micro, pequeña o mediana empresa. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Hasta dónde se pueden llegar? ¿Y qué es una visión vanguardista? Yo siempre he dicho, el pez grande se come al chico, pero no al más rápido. Las pymes tienen que ser rápidas. Hay muchas pymes que siguen siendo pymes después de muchos años porque así conviene, ¿sí? En mi caso, tengo un despacho de consultoría con muy poca gente. Hemos decidido no crecer porque el equipo con el que trabajo nos une, aparte el interés profesional, ¿verdad? Pues nos une una gran amistad y trabajamos muy bien juntos. Cuando hemos tenido necesidad de contratar a personas externas por el tamaño del negocio que estamos atendiendo, pues siempre hay un poquito de resistencia de algunos elementos del equipo porque no lo conocemos, porque la nueva persona trabaja de otra manera. Entonces hemos decidido mantenernos compactos. Y siendo compactos, la información fluye más rápido, resolvemos problemas más rápidos y nos podemos concentrar en nuestra razón de ser, el trabajo con pymes. Me dirán, perderán grandes negocios. Pues lo que hacemos es una alianza estratégica con otros despachos y cuando viene un gran negocio nos unimos, todos son pequeños despachos y nos volvemos un despacho enorme y seguimos siendo todos amigos y seguimos trabajando en armonía. Dejamos que cada despacho con el que trabajamos pues haga lo que fue diseñado para hacer y nosotros nos concentramos única y exclusivamente en la planeación y comercialización estratégica, que es el fuerte de nuestra consultoría. Entonces, como pueden ustedes ver, no es necesario tener una gran cantidad de empleados, podemos mantenernos por número de empleados con un tamaño mínimo, pero por facturación, entonces crecer considerablemente. Esta es una de las cosas que veremos en este último capítulo. ¿Qué son las pymes? Primero que todo, ¿qué son las pymes? Se habla mucho de las pymes y las facilidades que se dan para las pymes y que las pymes deben de exportar. Perdón. Entonces, son empresas con características especiales, muy especiales, y con límites en cuanto al número de empleados dependiendo de su actividad. Es por ello que, al tener acotado por actividad el número de empleados en comparación a otras empresas que ocupan un gran número, se les denomina pequeñas o medianas. Las empresas, para ser consideradas como pymes, deben estar legalmente constituidas, es decir, deben de ser una persona moral con fines económicos que han cumplido con los requisitos legales para su constitución, como cualquier otra empresa.
En cuanto a su rama de actividad o número de empleados, son catalogadas así. Quiero aclarar que depende del autor, depende de la fuente, lo que unas empresas consideran micro, en otras son pequeñas, algunas de las fuentes unas consideran micro, en otras son pequeñas y en otras pueden ser, las pequeñas pueden ser medianas. Es variable el punto de vista. Aquí lo estamos viendo por el número de empleados. Una microempresa en el sector servicios, pues tiene un máximo de 10 empleados, una mediana tiene entre 11 y 50, una pequeña, entre 11 y 50, y una mediana entre 51 y 250. Fíjense, una empresa mediana ya con 250 personas, ustedes me dirán, pues a lo mejor ya no es tan mediana, ya empieza a ser grande. En el comercio y la industria son comunes las microempresas, es decir, no más de 10 personas. Varía un poquito en las pequeñas, en el comercio son menos, entre 11 y 30, mientras que en servicios y en la industria pueden ser desde 11 a 50 en ambos casos. En las empresas medianas, las empresas de servicios usan una gran cantidad de personal, de 51 a 250, un pequeño hotel, así de simple. Un comercio puede ir de 31 a 100 y la industria de 51 a 100, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo las empresas de servicios captan una cantidad ligeramente mayor que las empresas dedicadas al comercio. Son muy pocas las pymes que se dedican a la industria. La mayoría está en el ramo del comercio, les decía yo, tiendas de abarrotes y pequeños restaurantes. Esto es de acuerdo con la Secretaría de Economía. En México las pymes, incluyendo las microempresas, constituyen el 90% de las empresas, dan el 42% del empleo y contribuyen al 23% del PIB. Dirán, bueno, es poco, pero son muchas las empresas y es mucho el trabajo que se genera. Fíjense, el 42% del empleo. Sí, es muy interesante este dato porque me habla de que son 2/5 partes del empleo que se genera en el país, pues son a través de las pymes. ¿Cómo se constituyen las pymes? Las pymes pueden constituirse bajo la forma de una sociedad civil. Una sociedad civil es una sociedad mercantil que agrupa especialistas de un área. Por ejemplo, mi despacho de consultores, pues tenemos especialistas en planeación y comercialización estratégica. Entonces, es una sociedad civil, es SC, un despacho de abogados, un despacho contable, puede ser una sociedad civil. O sea, agrupan a una gran cantidad de expertos o de profesionales en una determinada área, ¿sí? O como una sociedad mercantil también puede ser una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Para esto es necesario obtener un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y después la Secretaría de Economía, por lo cual se autoriza la denominación o la razón social, que es el nombre de la misma. La razón social es cómo se va a llamar la entidad moral a la que nosotros estamos dando de alta. Acuérdense que hay dos tipos de personas, la física y la moral. La física es una sola persona. La moral son 2 o más personas asociadas para formar una empresa. El acto de constitución, obviamente, se otorga ante notario, quien además asesorará a los socios que formará la empresa respecto a cuál es el mejor tipo de sociedad para su empresa. Si nosotros tenemos las dudas de si vamos a hacer SC o SA o SDRL, etcétera, pues el notario me puede dar una opinión al respecto, una orientación al respecto, explicándonos por qué nos conviene tal o cual. La sociedad más, ¿cómo podríamos decir?, rentable por alguna manera, o la sociedad que todos quisiéramos aspirar, es una sociedad anónima. Tenemos más opciones ¿cómo se dice?, de deducir impuestos, pero también pues, una mayor fiscalización, y hay que empezar con una cantidad de dinero, por lo menos de 50,000 pesos como capital social, que no es mucho ser una sociedad anónima, pero bueno, tiene sus pros y tiene sus contras. Uno elige qué es lo mejor, cuál es la mejor forma de darse de alta, ¿sí? La sociedad, una vez constituida,
se deberá inscribir en el registro público para que los terceros puedan cerciorarse de su existencia. ¿De qué me sirve este registro público? Pues me sirve para que no utilice primero que todo un nombre que ya existe, y además un nombre que ya existe en una actividad en la misma en la que yo me encuentro. Entonces se checa primeramente que ese nombre no exista en el mercado con la misma actividad que yo estoy haciendo. ¿Sí? Pueden haber duplicidades, pero en otros ramos, en otras actividades, aunque muchas veces aún así se impide el nombre. Cuando nosotros hacemos ante un notario una solicitud de registro de razón social, es decir, el nombre de la empresa, tenemos que dar 5 opciones, y damos las opciones en función del interés que tenemos el nombre. O sea, el nombre que más nos gustaría lo ponemos en primer lugar, posteriormente el siguiente, y así hasta que tenemos una lista de 5. Cuando nosotros conformamos nuestro despacho, pusimos los 5 nombres y fuimos elegidos, nuestro nombre fue elegido el tercer lugar que habíamos puesto. O sea, no es fácil también poner un nombre que a otras personas no se les haya ocurrido, ¿sí? Bueno, el notario puede llevar a cabo todo lo anterior, y la mayor parte de esto se puede hacer en 24 horas, aunque usualmente nos entregan toda la documentación entre 1 y 2 semanas. ¿Tienen beneficios las pymes? O sea, ¿merece la pena hacer una pyme? Bueno, sí merece la pena. Las pymes son consideradas como beneficiarias en distintas leyes. Están buscando, ¿sí?, fomentar la actividad, su seguridad, su relación tanto en la iniciativa pública como en la iniciativa privada. Existen normas especiales que buscan a través de diversos esquemas pues mejorar su competitividad y fomentar las mismas. La Secretaría de Economía da grandes facilidades, capacita al personal, capacita en exportaciones. Tenemos el Banco de Comercio Exterior, que también da asesoría, muchos cursos gratis, ¿verdad?, para enriquecer el conocimiento profesional de las áreas. Pero les repito, gran cantidad de las pymes se dedican a las tiendas de abarrotes y al negocio de los restaurantes. Las pymes industriales, estas pequeñas empresas que se arriesgan en un mercado industrial que es muy competitivo, bueno, todos los mercados son muy competidos, pero unos implican un grado de dificultad mayor, pues requieren también un conocimiento mayor para poderse desarrollar. Existen además convenios de coordinación y programas de fomento que celebran los 3 órdenes de gobierno. ¿Cuáles son esos 3 órdenes de gobierno? Federal, estatal, municipal. En México, como en otros países, ubicar a las pymes ha sido complicado, puesto que las variables e indicadores que se han tomado en cuenta para clasificarlas cambian constantemente. Una de las clasificaciones más comunes es por el número de personas que hay en la empresa. Otra de las clasificaciones que no siempre se utiliza es por el monto de su facturación anual, ¿sí? Entonces puedo tener yo una pequeña empresa que factura, ¿sí?, incluso mucho más que otra empresa considerada grande. Dentro de las mismas pymes, una micro puede facturar anualmente más que una empresa mediana. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta para considerarla micro, pequeña o mediana? Usualmente es el número de empleados que tienen, pero también una nueva forma de clasificarlas es por el volumen de su facturación. Lo veremos más adelante. Se toman parámetros económicos y contables para clasificarlas: número de trabajadores, total de ventas anuales, los ingresos, los activos, ¿verdad?, para poder considerar o no a una empresa pyme. El problema de tomar estos criterios es que no respondían por separado a la realidad económica de la empresa, pues hay empresas, como les comentaba yo antes, que teniendo un número reducido de trabajadores, sus ingresos son muy elevados. Las empresas de consultoría generalmente tienen poca gente, pero facturan mucho más que otras empresas que tienen mayor cantidad. Pongo un ejemplo: un pequeño restaurante, ¿verdad?, una fonda, que es una pyme, puede tener más empleados que un despacho de consultores, y sin embargo el despacho de consultores puede facturar muchas veces más que el restaurante, y con menos riesgos además. En cuanto a la evolución de las pymes en México, el Instituto de Investigaciones del Senado de la República en el año 2002 consideró que estas han tenido 3 etapas en su desarrollo. Han habido 3 etapas fundamentales. La primera etapa es allá por la década de los 50 y los 60, que se comienza una era industrial,
¿verdad? Y es la primera gran etapa de las pymes, dentro de la economía argentina primero y después en México, durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones. En aquel entonces se querían evitar sus importaciones y se dio facilidades para que se crearan empresas que pudieran en el mismo país reemplazar algunos productos, materiales que se estaban importando, ¿sí? Algunos lo criticaron, otros lo felicitaron, como todo lo que sucede en cualquier país. ¿Trajo beneficios? Sí. ¿Se trajeron los resultados esperados? No. ¿Cuál es el beneficio? Se abrieron muchas empresas. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Sustituimos realmente importaciones? No necesariamente, pero crearon una cantidad de empresas que antes no existían y reactivaron la economía. ¿Por qué no trajeron importación? ¿Por qué no sustituyeron realmente importaciones? Por la calidad. Por la calidad, y ya comentaba yo al principio, que en las empresas, en las pymes, pues no se tiene el conocimiento tecnológico o el conocimiento académico que es necesario para dirigir una empresa como tal. Uno de los grandes problemas, lo vamos a ver más adelante, de las pymes, es que son familiares. Y entonces, ¿qué hace la cabeza? Se pone a trabajar el señor, al rato la señora está trabajando ahí también, controlando quizá los pagos o la caja, que es la preocupación principal. Después los hijos empiezan a meterse en la empresa, o uno de los hijos no encuentra trabajo y el papá lo llama y dice, ven, ayúdame, ese es el negocio de la familia y esto sí está y esto sí da. Y entonces se colocan en puestos que se requiere a una persona con la capacidad, con la habilidad para desarrollarlo, a un familiar que no tiene la habilidad o que no tiene el conocimiento. Me ha tocado empresas importantes de productos farmacéuticos, por ejemplo, que el director comercial pues era hijo de los dueños, ¿verdad? Había estudiado diseño gráfico y pues no tenía ni nociones ni idea de lo que era el aspecto comercial, sobre todo en la industria farmacéutica, que es muy complicada, muy elaborada y muy competida, y las cosas comenzaron a salir mal, ¿verdad? Era de esperarse. El joven tenía mucho entusiasmo, tenía muchas ganas de hacer las cosas, muchas ganas de aprender también, pero no tenía la preparación, había estudiado una cosa diferente a lo que estaba trabajando. Tuvimos que trabajar mucho ahí, y al final se tomó una decisión. El muchacho se dedicó a su diseño gráfico, que era lo que quería, lo que anhelaba, lo que le gustaba, lo que lo hacía sentir bien, y se contrató mejor a un gerente comercial, a un director comercial, y el hijo pues hacía la imagen corporativa y hacía las cosas que sabía hacer, para las cuales se había preparado y que además le gustaba. Y así, como ese caso, hay muchísimos otros. Ponen a los familiares más cercanos en puestos de importancia sin tener la habilidad, sin haber tenido los estudios para poder ejercer esa responsabilidad. Muchas de las empresas de hoy, grandes empresarios, pues está la familia, pero se prepararon para estar en el puesto en el que está, estudiaron, se capacitaron, fueron creciendo conforme fue creciendo la empresa. La familia Vargas, dueños de, entre otras cosas, los Wings, me consta porque lo vi, manda a sus hijos cuando son pequeños, o lo hacían cuando eran pequeños, y mandan a sus sobrinos a trabajar en sus restaurantes. 2 razones, o quizá 3. La primera, inculcar en ellos el sentido de responsabilidad. Número 2, aprender a trabajar, a ganarse los pesos, a ver que no es fácil, que no es sencillo. Y la razón 3 es porque si el día de mañana quieren dirigir una empresa, que la conozcan desde abajo, que trabajen con las manos, que trabajen con la gente común, y eso les da más cercanía con los empleados cuando son jefes. ¿Por qué? Porque ya saben en qué consiste el trabajo, ya saben las dificultades, ya saben de qué se queja la gente, de qué carece, y eso nos puede hacer mejores jefes, mejores gerentes. No lo de la palabra líder, porque se ha manoseado mucho, sobre todo en muchos otros lados, y se venden cursos y resulta que todos vamos a ser líderes y todos vamos a ser grandes líderes. No quiero hablar mal de tal o cual organización,
No quiero hablar de liderazgo, pero sí tiene que ver con liderazgo. Entre mejor conozca yo al equipo de trabajo, puedo dirigirlo mejor. En los principios de la administración no se hablaba de liderazgo, se hablaba de mando. Si yo puedo mandar, antes de poder mandar tengo que aprender a obedecer. Y si yo trabajé como empleado en una de las empresas que ahora voy a dirigir, pues voy a poder dirigir mejor. Entonces los tres factores es inculcar a los jóvenes de la familia el sentido de la responsabilidad, que sepan cómo se gana el dinero, ¿verdad? Trabajando. Y la tercera gran ventaja que ofrece hacerlo así es que cuando son grandes conocieron la empresa, conocieron sus limitaciones, sus carencias, sus falencias, pues como también se dice. ¿Sí? El modelo de sustitución de importaciones en México exhibió un gran dinamismo, lo que les permitió en un contexto de economía cerrada y mercado interno reducido, realizar el proceso de aprendizaje del que yo les hablaba, que no tenían, con el que no contaban, ¿sí? Con importantes logros, aunque también con algunas limitaciones en materia de equipamiento, organización, capacitación e información. Tales limitaciones impidieron que las pymes alcanzaran productividad y la calidad, alejándolas de los niveles de competencia internacionales y provocando que durante los años 70, época de la inestabilidad macroeconómica, se preocuparon únicamente por la supervivencia, ya no por capacitarse, ya no por hacer frente a un mercado cada vez más competido, sino por sobrevivir. Ya lo importante nada más era sobrevivir. Debido a la profunda crisis que continuó en la década de los años 80, ¿sí? Esto fue entonces la segunda etapa en la historia de la evolución de las pymes. De los 50 a los 60, la primera etapa; de los 70 a los 80, una segunda etapa. En la primera, su creación, su lanzamiento, la facilidad para poder establecer empresas. En la segunda etapa, esas empresas que se crearon y que llegaron hasta 10 o 20 años después, pues su supervivencia, porque se estaban encontrando a grandes problemas del mercado. En los años 80, yo recuerdo, hubo una inflación que alcanzó hasta los 150, ¿verdad? 150% de inflación, no había un sueldo que alcanzara, los precios iban para arriba todos los días. Fue una época muy difícil, muy difícil. Entonces imagínense una empresa pequeña que no tiene la fortaleza financiera necesaria para sostener una situación así y tener que pagar empleos, pues se veía en serios problemas. En la tercera etapa, a partir de los cambios que se introducieron en los años 90, ¿sí? Entonces, especialmente en el financiamiento externo y la estabilidad económica interna, comienza una nueva etapa para las pymes. Ahorita se está gozando esa nueva etapa con algunos obstáculos que deben superarse. Para las numerosas definiciones y criterios de clasificación de las pymes, hasta el año de 1985, cuando la SECOFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy es Secretaría de Economía, establece de una manera oficial los criterios para clasificar a la industria de acuerdo con su tamaño. Se publicó el 31 de abril de 1985 en el Diario Oficial. El programa para el desarrollo integral en la industria pequeña y mediana, en el que se estableció la siguiente clasificación de las pymes bajo los siguientes 3 estratos: microindustria, industria pequeña, industria mediana. ¿Qué es la microindustria? Lo ocuparán directamente hasta 15 personas y tuvieron un valor de ventas netas hasta 30 millones de pesos al año. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos involucrando el número de personas y el número y el valor de la facturación. Una industria pequeña, las empresas manufactureras que ocuparán directamente entre 16 y 100 personas y que tuvieran ventas netas de hasta 400 millones de pesos al año. Ya se habla de una cantidad importante para una empresa, ¿sí? Una industria mediana, las empresas manufactureras que ocupan directamente entre 101 y 250 personas y el valor a sus ventas no rebasará la cantidad de 1,000 millones de pesos, 1,100 millones de pesos al año. Pues dirán ustedes, oigan, pues en dinero ya no son tan pequeñas. Pues no. Ahora, estamos hablando de empresas manufactureras, estamos hablando de industria, no de comercio, no de servicio, ¿ok? Hay que tomarlo en cuenta.
Por eso es que son los grandes volúmenes de venta. Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y asimismo su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. O sea, la gran importancia que tiene una pyme es su generación de empleos. Rápidamente contrata gente, cuando comienzan crecen rápidamente y siguen contratando más personas. El problema es, tres de los objetivos principales de cualquier organización es rentabilidad, crecimiento y permanencia. El problema es la permanencia. Logran la rentabilidad, logran el crecimiento, pero muchas veces la ambición de los dueños o de la familia descapitalizan la empresa, no reinvierten en la empresa o no reinvierten en las áreas donde deben de reinvertir y entonces empiezan a sufrir problemas con el tiempo. La mayor parte de las pymes, un porcentaje importante, desaparecen en el primer año de su creación. Así de grave es la situación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía de México, el INEGI, existen aproximadamente 4.015.000 unidades empresariales. De esos 4.015.000, 99.8 son pymes. Así de importantes son, tomando en cuenta la clasificación que dio la SECOFI, o la Secretaría de Economía ahora, ¿no? Yo me refiero a la clasificación del 85. La importancia de las pymes, entonces, es importante instrumentar acciones para mejorar año con año. Cuando decidimos poner el despacho de consultoría, dijimos, bueno, ¿en qué lo vamos a hacer? En planeación. Encontramos que había un hueco ahí. Hay pocas empresas consultoras dedicadas a la planeación estratégica. Hay consultoras que planean la producción, no es nuestra área, pero la planeación estratégica que involucra todo y sobre todo con una visión comercial, pues son realmente muy pocas. Ahora bien, las grandes empresas tienen sus propios equipos de planeación, no nos necesitaban. ¿Quiénes nos necesitaban? Las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues empezar a hacer un padrón de cuáles son las empresas que podríamos nosotros asesorar. ¿Cuáles lo entienden más rápidamente? Las que tienen un perfil industrial. Las que están en el ramo industrial entienden perfectamente la competencia, porque además tienen que moverse muchas veces fuera de su área de influencia geográfica, buscando nuevos mercados. Y entonces compiten con otras empresas, pequeñas, medianas y grandes, pues para poder ser proveedores de otra industria. Entonces, están más sensibilizados, ¿verdad?, a estos cambios. Y a partir de ahí decidimos que atenderíamos empresas que tuvieran una facturación entre 200 y 400 millones de pesos anuales, porque podían pagar la consultoría, y que estuvieran en el ramo industrial, que produjeran o que fabricaran algo. Sin embargo, hemos tenido una tienda de churros, una tortería, un taller mecánico como clientes. Y nos ha ido muy bien, y nos ha ido bastante bien. O mejor dicho, a ellos les ha ido bastante bien, porque una vez que entienden la visión comercial, la visión empresarial, y ustedes, al estar aquí en el Colegio de Empresarios, con todos estos cursos, ustedes no se dan cuenta, no lo perciben, pero van adquiriendo una forma de pensar diferente, una forma de pensar como jefe, como creador de un negocio, que esa es la idea al final del camino. No se trata de obtener un título para crecer nada más en el trabajo, sirve, por supuesto, pero la idea es que piensen lo más pronto posible en lograr su independencia económica y trabajar por ustedes mismos. No es fácil. No es nada fácil, hay vacas flacas y hay vacas gordas, y a veces las vacas flacas superan a las vacas gordas, y hay que entonces ser muy organizados, saber ahorrar cuando está el dinero para tenerlo cuando no lo está. Los clientes no fluyen, no llegan solitos a tocar nuestra puerta, hay que buscarlos, ¿sí? Por otro lado, los apoyos a la exportación,
que proporciona la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, integra programas de oferta exportable de pymes, es decir, buscan pymes con determinadas características para apoyarlos en exportaciones. Ellos saben qué necesitan otros países y saben qué se fabrica aquí bien y que puede llegar hasta otro país. Entonces, hay programas en donde, bien, ¿quieres exportar? Yo te ayudo. ¿Qué estás fabricando? Mira, en tal lugar se necesita tu producto. Y entonces se les acompaña, se les asesora para poder hacer los contactos y empezar a despegar las exportaciones. El principal objetivo de esta subsecretaría, ¿verdad?, es impulsar y facilitar la incorporación y comercialización de las micros, pequeñas y medianas empresas a la actividad exportadora desde un enfoque medianos plazos de internacionalización de las empresas mexicanas. No es fácil y además es complicado, y luego mantenerse también es más complicado. Uno de los problemas que me he encontrado, por ejemplo, con pymes en mi trabajo como consultor, es que de pronto atienden un mercado externo, empiezan a importar y el mercado empiezan a exportar y este mercado crece tan rápidamente que supera la venta doméstica. Eso es sano. El problema es, ¿qué sucede cuando yo ya gané un mercado aquí y ya no lo puedo atender porque me están llamando más en otro mercado? Tengo que tomar una decisión, ¿me dedico solamente a la exportación y desatiendo lo que ya me costó tanto trabajo hacer? ¿O qué hago? ¿O cierro o mantengo la exportación hasta un límite para seguir reforzándome localmente, domésticamente? Bueno, dependiendo del tipo de industria, dependiendo de la situación de la industria, pues también se pueden hacer las dos cosas. Y puedo hacer crecer la empresa y entonces generar un área de exportaciones y tener mi mercado doméstico y tener un gerente de exportaciones y tener un gerente nacional, separarlos y seguir creciendo por ambos lados. Paulatinamente, con paso firme, pero con paso seguro. Esa es una opción, pero dependerá de las condiciones que tenga la empresa para saber si podemos o no utilizar esa opción, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene una pyme? Son un motor importante de desarrollo del país. Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de la planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios. Por su dinamismo, tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en una empresa grande. Absorben una porción importante de la población económicamente activa, debido a su gran capacidad de generar empleos. Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. Por ser pequeñas, la toma de decisiones es muy rápida y además, por ser pequeñas, es muy fácil crecer. Voy a poner un ejemplo burdo. Es más fácil vender 2 pares de zapatos que un par de zapatos, entonces mi crecimiento es de 100%, ¿sí? Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores. Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos influenciada por la opinión personal del o de los dueños del negocio. Un problema que me tocó ver fue de una empresa que crece de un año al otro el 300%. Económicamente les va muy bien, pero el dueño pensó que sus crecimientos posteriores iban a seguir así. Si hoy vendo un plato y mañana vendo 2, pues ya crecí 200%. Si mañana vendo 3, pues ya crecí 200% con respecto al primero. Los crecimientos son muy altos al principio, pero llegan a un punto donde comienzan a estabilizarse. Este dueño de esta empresa no lo visualizó así. Dijo, no, pues voy a tener ingresos cada año del 200, del 300%, y porque sigo creciendo y siguen llegándome mis pedidos. Se saturó, abarcó más mercado del que podía atender, empezó a quedar mal y sus ventas bajaron. Como había planeado con ingresos superiores, pues no le salían las cuentas y lo peor de todo es que había gastado buena parte en viajes, en paseos, en mejorar su calidad de vida, porque finalmente para eso es un negocio, y no reinvirtió en el mismo negocio. Estaba en un problema financiero serio. Le ayudamos a salir, le ayudamos a recuperarse. Fue doloroso, porque hay que ceder algunas cosas, hay que cambiar algunas cosas, hay que reinventarnos nuevamente, empezar nuevamente,
Yo como ventaja competitiva ante mis clientes, les digo, yo tengo la experiencia de haber quebrado mi primer despacho, ya sé qué se siente, ya lo comprendo, ya sé, además aprendí por qué quebré y dónde debo de tener cuidado. Entonces, mi oferta es, tienen frente a ustedes a una persona que sabe lo que es fracasar. Precisamente por eso me tienen que contratar, porque yo no quiero que les pase a ustedes eso. Y fíjense que es un argumento, en mi caso, es un argumento importante de venta, porque lo digo con sinceridad y sin vergüenza. Aprendí y aprendí mucho. Mi primer despacho de consultoría, al poco tiempo, un año después, quebró. ¿Por qué? Por las razones que les estoy diciendo. Los empezamos a engolosinar, mi socio empezó a querer más, yo le daba las guías, yo era más mesurado, él era más arriesgado, y al final, pues los dos perdimos. Sí, yo lo escogí porque tenía grandes relaciones, porque era un buen negociante, pero sobre la marcha pues descubrí que era muy ambicioso, no en el mal sentido de la palabra, sino quería crecer más y más y más, y nos llenamos de mucho trabajo que no podíamos cumplir, ¿verdad? Y empezaron los problemas. Eso mismo le pasó a un cliente mío cuando sucedió, le dije, mira, me estoy viendo en ti y la solución es esta. Y nos pusimos a trabajar y logramos rescatar la empresa. Hoy tiene crecimientos entre el 15, el 20 y el 20%, son razonables. Cuando la inflación es de 4 o de 5, pues son crecimientos razonables. Está estabilizándose ya en su negocio. No se reinvierten las utilidades. Vamos a ver las desventajas. Para mejorar el equipo y las técnicas de producción, es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar salarios competitivos. Ese es otro problema. Muchas veces, cuando yo hablo con las empresas y les recomiendo que tienen que dar una capacitación, me encuentro con esta respuesta, y es una respuesta constante. Es que si lo capacito, se va a ir. Y entonces digo, oye, no, espérame, si lo capacitas vas a vender más, ¿por qué se va a ir? Porque ya sabe más y puedes buscar un mejor trabajo. Pues mejor eso que sabe más, que lo aplique aquí, que genere un recurso, un revolvente, ¿verdad? Y entonces tú le puedes aumentar el sueldo. Esa sería la promesa después de la capacitación. No, pero entonces ya no voy a ganar tanto, ¿sí? Y entonces viene un círculo vicioso. No lo capacito porque se va a ir. Y entonces, si lo capacito, le tengo después que pagar más y voy a ganar menos. No, el costo de la capacitación es muy inferior a la utilidad que se puede obtener con esa capacitación. Una de las cosas que yo he hecho con mi equipo de trabajo es pago ligeramente superior, poquitito más arriba que mi competencia, poquitito, no mucho. ¿Qué me garantiza esto? Que puedo escoger al personal que trabaja conmigo, que no me llega lo que otros ya desecharon, ¿sí? Entonces, ya los desecharon o no los aceptaron, ¿verdad? Porque aceptaron a otros. Entonces, pagando yo un poquito más, puedo escoger al personal con el que yo quiero trabajar. Mi esposa renta departamentos y aquí el efecto es inverso. En la zona hay una media. Vamos a inventar un número, 10,000 pesos, un departamento similar, 10,000 pesos mensuales. Y mi esposa lo renta en 8. Yo le digo, oye, ¿y por qué no le subes un poquito más? Y ella me dijo algo en que tiene mucha razón, porque así yo escojo el inquilino, no el inquilino me escoge a mí. No te entiendo, le digo. Sí, si yo sé que la media es de 10 y yo les cobro 8,000, 8,500, entonces estoy por abajo del precio de la media. Yo le puedo decir con la entrevista con el inquilino si me interesa o no me interesa, porque también hay la empatía, ¿no? Entonces, yo tengo los inquilinos que yo quiero tener, que yo escogí para que vivieran en este edificio. Si me pongo al nivel que está el mercado, ¿verdad? Pues solamente voy a tener el inquilino que lo puede pagar, me guste o no. Y el efecto que ha sucedido que cuando uno de esos inquilinos se va, inmediatamente tenemos rentado el departamento. A veces no lo tenemos ni siquiera
acondicionado, lo estamos acondicionando, lo estamos pintando, estamos arreglándolo para entregarlo, y ya el inquilino quiere llegar, ya quiere meterse. O sea, no nos duran los departamentos vacíos. La visión de mi esposa es una visión empresarial. En el caso de los sueldos es a la inversa. Si yo pago un poquito más, pues voy a poder escoger con quién quiero trabajar. Si nosotros, alguien me lo dijo una vez, si yo pago cacahuates, voy a tener monitos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que pensar mucho en eso. Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar los salarios competitivos. La siguiente es: la cantidad de producción cuenta con algunas deficiencias porque los controles de calidad son mínimos o no existen. No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización de personal, pero cuando lo hacen enfrentan el problema de la fuga del personal capacitado. Algunos otros problemas derivados de la falta de organización, como ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al público, precios altos o calidad mala, activos fijos excesivos, mala ubicación, descontrol de inventarios, problemas de impuestos y falta de financiamiento adecuado y oportuno. Todos estos problemas o desventajas tienen las pymes. Para terminar, ¿cuántas pymes conocen ustedes que sean internacionales? Busquen por ahí, pregunten. Verán que una pyme también se puede volver internacional y mantenerse como pyme. Vaya, ser pyme no es delito, no es malo, es un negocio. No necesitamos tener los grandes negocios. Con un negocio pequeño podemos facturar 400 millones de pesos, podemos facturar 1,000 millones de pesos si seguimos siendo pymes, de acuerdo con las definiciones que estuvimos viendo el día de hoy. Por mi parte, es todo. Mi recomendación para los que ya me conocen, ¿verdad? Ya saben cuál es. Para los que me ven por primera vez, mi recomendación de siempre es: por favor, sean felices. Hasta pronto.